The Snitch, un muy reconocido filtrador que ha compartido repetidamente detalles de nuevos y próximos juegos, reveló a través de Twitch lo que descifró mediante una larga serie de pistas crípticas. Según sus fuentes, dicen que Sony está trabajando en un DLC para God of War Ragnarok, aunque todavía no revelaron detalles adicionales al respecto. Por supuesto, esto es solo una filtración, no información oficial, pero considerando el éxito del título, no es imposible que Sony y Santa Monica Studio estén interesados en generar más contenido para la IP. El anuncio de The Snitch se produjo después de una larga serie de pistas, acertijos y lo que él llamó una búsqueda del tesoro. Para meternos en materia, todo comenzó con un código Morse que revelaba la parte final de una URL, que a su vez conducía a unas imágenes donde se escondía una referencia a un pasaje bíblico específico, que una vez adivinado por algunos de sus seguidores, desbloqueó una pista escondida en un sobre, el cual fue colocado debajo de un banco en un parque. Dicho sobre contenía una carta con el logo de God of War Ragnarok, y una vez confirmado el hallazgo, The Snitch compartió una imagen de un reloj que señalaba las 3:20. Sea como sea, The Snitch apareció en Twitch donde confirmó que un gran proyecto, potencialmente un DLC para God of War Ragnarok, estaba siendo desarrollado. Y no solo eso, sino que dicho trabajo estaba bastante avanzado, alrededor del 60% para ser más específicos, por lo que podríamos recibir noticias más pronto de lo que pensamos. El nombre provisorio es Project God of War Ragnarok DLC. Tampoco se ha descartado la idea de que se trate de un producto único e independiente, tal y como lo fue el juego de Spider-Man de Miles Morales, dada la envergadura del proyecto y la manera en que todo esto se dio a conocer, lo cual sería una excelente oportunidad para que el estudio nos cuente nuevas historias o aclare dudas que nos dejó el juego base, como por ejemplo, el pasado de Faye, qué sucede con Atreus después de Ragnarok, una nueva travesía con Kratos y Freya, o incluso que nos cuenten la historia de Tyr, ya sea antes o después de Ragnarok. Pero si se tratase de contenido que viene a complementar la historia de Kratos o Atreus, llamémosle una expansión en toda regla, lo más seguro es que veamos su lanzamiento a más tardar en 2024. Anteriormente, Santa Monica publicó vacantes para un diseñador de combate que solicitaba tener conocimientos de God of War 2018 y God of War Ragnarok, además de poder hablar en profundidad sobre los sistemas de combate, mecánicas y enemigos de ambas entregas. También abrieron un puesto de diseñador de combate senior que pedía contar con las mismas habilidades. Y a principios de 2023 hubo un rol de combate de alto nivel para acompañantes, que pedía a los interesados tener un amplio conocimiento de los dos títulos de la saga nórdica. Pero sobre todo, no debemos olvidar que no hace mucho tiempo, el actor de voz de Tyr, Ben Prendergast, había sugerido que los fanáticos no habían visto todo con respecto a su personaje, y eso se combina con lo que dijo el director Eric Williams, sobre que las pistas para un siguiente juego están relacionadas al comportamiento de Tyr luego de ser liberado. Finalmente, los informes indican que Sony planea un potencial último showcase para este 2023, lo cual sería la oportunidad perfecta para enseñar algo nuevo sobre God of War Ragnarok, y así cerrar un buen año en la industria del videojuego. La verdad es que todo suena muy jugoso, pero como dijo mi buen amigo Brock, todas las piezas no hacen una verdad, así que hasta que Sony o Santa Monica confirmen oficialmente lo que se viene, permanezcan atentos al canal porque seguiré de cerca este caso.